Bueno, ahora pasamos ya a la última ponencia de este conversatorio. Muchísimas gracias a todos y todas que pues han estado toda esta larga jornada. Quiero presentarles a Fabricio Narváez. Él nos va a presentar la ponencia Afectaciones a los nidos del cóndor en el Parque Eólico Huascachapa. Fabricio es director ejecutivo de la Fundación Cóndor Andino Ecuador. Su formación académica es multidisciplinaria. Tiene estudios en artes, ciencias biológicas, ciencias ambientales. Al momento suma 20 años de experiencia en manejo, investigación, conservación de la vida silvestre. Su trayectoria incluye el trabajo en una veintena de unidades de manejo de fauna silvestre. Su experiencia con el cóndor andino en el Ecuador inicia en el año 2005 con el manejo ex situ de la especie. Para el 2010 forma parte de un proyecto de investigación in situ ejecutado por el Parque Cóndor y financiado por Ecofondo. En la actualidad, como director ejecutivo, coordina y ejecuta todos los proyectos de investigación llevados a cabo por la Fundación. Fabricio, bienvenido, te escuchamos. ¿Cómo están? Mucho gusto, buenas tardes con todos. Y la idea es contarles un poquito de lo que ha pasado con el tema de una eólica, un proyecto eólico en especial que se está desarrollando actualmente en el Ecuador, que es el proyecto Huascachaca y que termina siendo el proyecto eólico más grande por el momento a nivel nacional. En este caso, y es un proceso bastante complejo por el hecho de que estamos hablando de energías verdes y lastimosamente al hablar de energías verdes, casi nunca tomamos en cuenta que absolutamente todos los procesos antropogénicos o todas las actividades humanas generan un impacto en la naturaleza y a veces estos, por más buenas intenciones que se tengan, terminan afectando a especies muy importantes o a ecosistemas muy importantes, como es el caso en este punto del cóndor andino. Sin embargo, antes de empezar ya directamente con la presentación de lo que ha sucedido con Huascachaca, quiero ponerles un poquito en contexto de lo que realmente sucede con el cóndor andino en el Ecuador. Entonces nos vamos a remontar un poco hasta antes de la llegada de los españoles, antes de 1526, evidentemente teníamos pueblos ancestrales que consideraban al cóndor como una deidad y estaba dentro de su cosmovisión, así que era un símbolo desde ya en esos tiempos de poder, un símbolo de fuerza, un símbolo que se había adentrado y que merecía respeto por parte de las comunidades. No se tiene registros, como ustedes saben, de qué pasaba durante esas épocas, mucho menos si es que existían niveles de coexistencia fuertes con esto, pero sabíamos que estaban tomando en cuenta a un ser dentro de su cosmovisión y que tenía procesos de ancestralidad en la que lo nombraban como una deidad. En este sentido, llega la colonización, llegan los españoles y los grandes ecosistemas que habían en las zonas altoandinas empezaron a tener sus respectivos cambios, ¿no? Uno de los principales cambios que sucedieron en este lapso de casi 100 años fue que casi por 1600 empezaron a introducir ovejas para generar procesos de tela, para manejar todo el tema de los telares, ¿no? Con este tiempo bueno, mientras pasaba el tiempo fue decayendo un poco la industria de la tela y obviamente tuvimos que pasar a modificar las prácticas agroproductivas. Y en 1700 más o menos, y casi 100 años después, empezaron a introducir lo que era el ganado. Durante todo este tiempo ya se empezaron a registrar relatos sobre lo que era la participación del cóndor al alimentarse de estos animales, de los residuos, de los restos orgánicos, y en muchos casos reportar ataques o culpabilizar de las muertes de estos animales. Entonces traíamos a un ecosistema nuevo, especies que no estaban aquí, había una mortalidad fuerte y se hablaba de una cantidad de cóndores representativa alimentándose o atacando a estos animales, ¿no? Y empezaron a ver ya los procesos de coexistencia. ¿Qué son estos? Son básicamente las interacciones que tienen los humanos y la fauna. En este caso, son
interacciones positivas porque básicamente están limpiando el ambiente de los restos orgánicos, pero para un productor, para un dueño del ganado, evidentemente son interacciones negativas. Estamos hablando de que se les culpa de la muerte o la mortalidad de cada uno de estos animales. Entonces ya tenemos indicios de que existía, debido a la historia del Ecuador, un proceso de interacción negativa. Y esto afecta a las poblaciones directamente de los cóndores, porque la interacción negativa no es bien vista y el humano no es muy tolerante o no es reconocido por ser muy tolerante con las especies silvestres. En la actualidad, mucho menos antes, cuando eran vistos como objetos. Ahora tenemos un poco más de conciencia. Entonces, sabemos que había matanzas, pero se hablaban de cantidades enormes de cóndores que atacaban a las ovejas, que atacaban al ganado. Hablaban siempre de avistamientos de más de 100 cóndores. Y esto se seguía escuchando con el paso de los tiempos. Y una cosa importante es que era tan fuerte posiblemente o tan robusta la población de cóndores que en 1774 ya se tiene en un documento oficial del Cabildo de Loja una evidencia contundente de que teníamos problemas de interacciones negativas y que el humano estaba arremetiendo contra el cóndor de forma totalmente grotesca, al punto en el que se le declara como plaga y se invoca a todos los habitantes del Cabildo de Loja a matar a esta plaga para mejorar las prácticas o para que las prácticas agroproductivas estén prosperando, ¿no? Entonces, es algo locazo en 1774. Y si ustedes en algún momento revisan el internet, van a encontrar que hay una foto de un cóndor que fue tomada en 1814, la primera foto, de las primeras fotos que se hicieron sobre un cóndor andino, ya cuando teníamos esta tecnología de las nuevas cámaras, y te dicen, una práctica, documentada una práctica común de tener cóndores en los patios de las casas. Y esta foto fue tomada en Riobamba, como les digo, con una de las primeras cámaras que ingresaron acá al país. La Chadi, como es de Riobamba, se hace así. Y dice, bueno, entonces tenemos todas estas evidencias, sin embargo, hablábamos de poblaciones robustas, fuertes, porque en los relatos de Humboldt de 1802, de Wiggins, de Whymper, ellos hablaban de procesos en el Antizana, en la Cotacachi Cayapas, en diferentes partes por las que visitaron, en las que teníamos poblaciones de más de 100 individuos y también reportaban ataques a ganado, también reportaban alimentación de las carroñas y el número... nos decía, o los reportes o los relatos nos hablaban de poblaciones que eran todavía representativas, ¿no? En un solo sitio, 100 individuos. Hoy con suerte podemos ver 20, 30 reunidos. Hay un solo punto en el Ecuador en el que hemos logrado contar hasta casi 50 individuos reunidos, pero esto es una anomalía dentro de lo que es la actualidad. En este punto, en cada uno de los relatos hablábamos de grandes cantidades de cóndores. Y aunque no sabemos en realidad cuántos podíamos tener, sabemos que su población era muchísimo más grande que la actual. Por ahí, entre 1964 y 1975, empieza el uso, el boom de los agrotóxicos y llegan al Ecuador los agrotóxicos. Y a raíz de esto es un dato importante, ¿sí? ¿Por qué le incluyes al tema de los agrotóxicos aquí? Y es porque justamente a partir de 1979 hasta la actualidad, nosotros tenemos un registro de los procesos de envenenamiento y de hecho los envenenamientos se han convertido en una de las principales amenazas para la conservación de la especie y son envenenamientos a través de agrotóxicos que hace la gente en retaliación hacia el cóndor cuando es dirigido o a veces indirectamente cuando son retaliación hacia otras especies que creen que han atacado al ganado o que han evidenciado que ha atacado. Para que tengan una idea, solamente entre diciembre del 2018 y diciembre del 2019 murió el 12% de la población actual de cóndores en 4 eventos de envenenamientos en una sola provincia, en la provincia de Cotopaxi. Y todos los procesos de envenenamiento no estaban dirigidos al cóndor, estaban dirigidos a los perros. Entonces tenemos una incidencia súper fuerte en lo que es la mortalidad, pero más o menos vamos a ver. Entonces, dentro del estudio que nosotros hicimos, determinamos que 137 cóndores habían sido afectados entre 1979 hasta el 2021, el 66% envenenados, el 13% tiroteados y el 17% por otras causas que incluye la electrocución, que incluye incluso el atroparamiento, el ataque de perros, diferentes causas.
Y esto ya nos levanta una alerta, ¿no? Entonces, ya sabemos que hemos tenido una influencia como humanos sobre la especie y sobre sus poblaciones dramática. Pero, ¿qué es lo que pasa con el cóndor en la actualidad? ¿Por qué eso es tan preocupante y esa cifra? Y es que en la actualidad, de acuerdo al último censo realizado en el 2018, sabemos que tenemos menos de 150 cóndores vivos en el país. Y básicamente, en estos últimos 40 años, que corresponden apenas a 3 generaciones de cóndores, ha muerto un número similar al 80% de esa población. Cuando hacemos cuentas, sumas, restas y todo el asunto, ¿qué estamos diciendo aquí? El 80% de la población desapareció en un lapso de 40 años. ¿Qué quiere decir eso cuando hablamos de conservación? Que tenemos menos de 40 años para ver vivo todavía al cóndor. Y estábamos hablando de que esos 137 ya son los que nos enteramos. Evidentemente hubieron asesinatos masivos de la especie o de crecimientos y declinaciones que no han sido documentadas. Así que posiblemente es menos. Y si le hacemos cuenta nuevamente, les digo, tenemos 150 individuos. Murieron 20 en un solo año. Sumemos. 10 años nos quedan cortos para seguir con la especie, si es que es así. Pero hay un tema que es más importante y es que todas las especies tenemos un lugar dentro de los ecosistemas. Y estamos hablando de que el cóndor cumple un rol ecológico dentro del mismo. Una población tan pequeña no se convierte viable o no es viable y posiblemente su extinción ecológica la estamos viviendo ahorita. Ya no está cumpliendo la función que debería cumplir. Y eso quiere decir una afectación a todo el sistema, considerando que es una de las especies principales y primordiales que mantienen la sanidad de los páramos, que son nuestras fuentes reguladoras de agua. Imagínense lo que es la ciudad de Quito sin agua. ¿Se han quedado sin agua un día? 2 días. ¿Cómo la pasan? Imagínense hablar de un futuro en el que no tenemos agua. Es terrible el asunto. Y esto se va complicando en el contexto de lo que van apareciendo los resultados, las investigaciones y de lo que está sucediendo. Lo que ven aquí es un artículo científico que lo trabajamos con un montón de investigadores a nivel de Sudamérica, pero quiero que se fijen en la pantalla donde está Ecuador. Ustedes pueden ver que esta área o que lo que está marcado tiene conectividad con Colombia o con Perú. Se corta, ¿verdad? Justo ahí vemos que está aislado. ¿Qué resulta? Que los estudios genéticos y los estudios de ecología del movimiento nos han demostrado que los cóndores ecuatorianos son ecuatorianos. No tienen un flujo o no comparten genes con la población de Colombia y la población de Perú. 150 individuos, posiblemente 40 a 60 parejas reproductivas que no tienen un flujo genético con las poblaciones del resto de Sudamérica. Esto quiere decir que las probabilidades de extinción todavía son mayores. No tenemos esta necesidad para que prosperen las poblaciones de compartir flujo genético. Y para que tengan una idea, si hablamos de que tenemos 150 cóndores y posiblemente 40, 60 parejas reproductivas, estamos hablando de que en la actualidad tenemos el 10% de los individuos o de las parejas que deberían formar una población saludable. Una población saludable en un sistema aislado como este debería tener 600 parejas reproductivas para que sobreviva los próximos 100 años. Estamos muy por detrás. Estamos sumamente complicados con el tema cóndor y es muy probable que en mi vida, yo que tengo 43 años, posiblemente ustedes que son más jóvenes, vayan a experimentarlo mucho más pronto, el tema de verlo con nuestros ojos y palpar la extinción de una especie a nivel nacional. Y me preguntan, ¿qué hacemos o qué ha hecho el Estado por esto? ¿Alguien tiene idea de si el Estado ha hecho algo? A pesar de que les presentamos estos datos, no hacen nada. Se creó un plan de acción y cuando le pusimos presupuesto al plan de acción, lo quitaron para que ellos no tengan responsabilidad económica sobre el proceso. ¿Y a quiénes nos dejan? A nosotros, la sociedad civil. Entonces no existe un interés real en esto. Y el proceso es dramático, como les estoy explicando. Ya si nos ponemos a conversar un poquito más, estamos hablando y lo que ven en el mapa son todas las áreas que han sido mapeadas, es decir, conocimiento sabemos, tenemos muy claro respecto a dónde duerme, se alimenta, se mueve y cuáles son los peligros del cóndor en el Ecuador. Dentro de todas esas áreas que vieron, esos 500 puntos que están ahí, son
considerados críticos para la supervivencia, pero hay 60 en los que se están reproduciendo los cóndores y en los que necesitamos generar acciones específicas de conservación, porque el momento en el que desanclamos a una pareja reproductiva, prácticamente la perdemos. Existen 500, o digámoslo así, existen más de 1000 áreas de dormideros, áreas de descanso, de percha a nivel del Ecuador, todas mapeadas por Fundación Cóndor Andino Ecuador, pero 60 de estas son áreas reproductivas. ¿Por qué hago énfasis en las áreas reproductivas? Porque si no hay reproducción, no tenemos quien reemplace a las poblaciones de cóndores. Eso quiere decir que se va extinguiendo y resulta que estamos empezando a destruir esas áreas, a afectar estas áreas. Y esto es un caso importantísimo cuando hablamos del tema de Huascachaca. Ya entrando un poquito en esto de las nuevas energías y de qué está o de qué manera puede afectar la energía eólica al cóndor andino, les voy a mostrar un mapa, ¿no? Ya les mostré el mapa anterior, ahora quiero que vean este mapa. Este mapa corresponde al potencial eólico del Ecuador. Lo que ustedes ven justamente en verde, amarillo, rojo son las áreas con mayor potencial eólico. Las áreas rojas son las que tienen, son las zonas idóneas para establecer proyectos eólicos a nivel nacional. Lo que hago aquí y lo que ven en amarillo corresponde a las áreas de uso, a los dormideros de cóndor andino en todo el Ecuador. Nuevamente, como les mencioné, los tenemos mapeados, sabemos dónde están. Es información valiosísima que ha sido entregada al Ministerio del Ambiente para que valore los proyectos que se desarrollan ahí. Sí pueden ver el nivel de coincidencias que tienen las áreas de uso con lo que es el cóndor. ¿Por qué? ¿Cómo vuela el cóndor? ¿Le han visto al cóndor aletear? Sí. El cóndor realmente aletea muy poquito. El cóndor lo que utiliza son las corrientes de aire ascendentes que le permiten desplazarse. Por eso un cóndor puede moverse 200 kilómetros y sus áreas de acción son gigantescas, porque necesitan ir buscando en todas esas áreas sus recursos, porque necesitan desplazarse a lo largo de todas esas áreas. Y como les digo, prácticamente utilizan esto. Es la coincidencia. Ellos, las áreas de mayor potencial eólico son las que las utilizan. Y aquí estamos poniendo proyectos eólicos que son importantes, necesarios, pero a los que no les estamos dando la importancia y en los que negamos la presencia del cóndor. Lo que ven en verde, en cambio, son los territorios de anidación, es decir, son esas zonas específicas que nuevamente tienen un alto nivel de coincidencia. Es decir, los proyectos eólicos se van a poner o se están poniendo frente, sobre, debajo de los nidos de cóndor andino, de donde salen polluelos inexpertos que no saben volar bien y que pueden terminar impactándose con esto. ¿Cuántas poblaciones les había mencionado o cuántas parejas reproductivas les había mencionado que podemos tener en el Ecuador? 60, 40 como máximo. Eso no es suficiente. Solamente que muera una de esas y es un impacto sumamente fuerte. Entonces, lo que ven ahí a continuación es el mapa de los actuales proyectos eólicos que se están considerando. Son todos los que están en rojo, mientras que los que están en verde son los territorios de anidación, y toda la parte en amarillo es desde el área de acción del cóndor andino en el Ecuador. Entonces, están sobrelapados por completo. Toda la prospección eólica del Ecuador termina afectando al cóndor andino. Y no se trata de decirles paremos el desarrollo, las energías verdes, se trata de decir seamos responsables. ¿Y por qué estamos con este plan? Porque en realidad la energía eólica tiene impactos sobre la biodiversidad, sobre las aves y murciélagos, es un impacto bastante fuerte. Uno de los impactos es que generan una barrera, les da un efecto barrera que lo que hace es aislar a ciertas poblaciones porque no permite que todos permeen y puedan acceder a los recursos que están al otro lado de estas barreras. En el caso de los que simplemente se ven afectados por esto, pero hay otros procesos como es el tema del efecto vórtice, que lo que simplemente hace es terminar absorbiendo a los animales que se acercan o que entran dentro del efecto del vórtice que genera el movimiento de las aspas. Entonces es un tema más focalizado y directo. Imagínense si tenemos a 500 metros de una de las aspas o una de las torres eólicas un molino. Y me dicen, eso puede pasar con los murciélagos, con las aves más pequeñas que no vuelan como vuela el cóndor, que no se mueve o que no se va a ver afectado, que tiene más fuerza. Totalmente falso. Esto es algo que se viene registrando con los grandes buitres de todo el mundo durante muchísimos años. Hay sitios, como es en la parte de Gibraltar, en la que anualmente mueren 800 buitres leonados por causa de
las de estas. Y lo que se ve es prácticamente eso. A eso es a lo que nos estamos enfrentando con las eólicas, con una especie que tiene 150 individuos. Menos de 150 individuos porque en el Ecuador nos encargamos de matar a 20 de ellos en solamente un año en la provincia de Cotopaxi. Y esto es lo que ustedes ven, ese es el panorama general dentro de lo que son los campos eólicos que se dan aquí. Y bueno, las poblaciones de buitres leonados y de muchas aves, aunque no es una justificación, tienen números de 5.000, 6.000, 7.000 individuos. Pero aquí estamos hablando de una población aislada de 150. Yo creo que eso a cualquier persona, a cualquier individuo, ya le debería causar un nivel de interés, por lo menos en el tema. Y lastimosamente en el país no pasa. Entonces nuevamente ahí les pongo otro videito porque me dicen, bueno, pero el cóndor no se va a acercar ahí, el cóndor no vuela a esas áreas. Y con un video y las imágenes hablan más que 1000 palabras, les desmiento cualquier cosa. Vuelan en esas alturas, en esas distancias y mucho más cuando están cerca de áreas de uso. Y lo que ven aquí es una parte práctica, es un ejemplo claro. Si ahí hubieran y deberían haber y van a haber torres eólicas, ¿qué va a pasar con los cóndores? ¿No les va a afectar? Claro que sí. Tenemos un problema gigantesco con respecto a eso y es algo que nos viene preocupando. En el tema de Huascachaca, para que tengan un poco de idea, precisamente el EGAUSTRO, que es quien estuvo manejando el tema de la construcción de este parque eólico, contribuyó y colaboró en la identificación y la creación de un área protegida enfocada en el cóndor andino con los datos satelitales. Lo que ven ahí en verde, amarillo y rojo corresponde al área de acción de una cóndor que se llama Chunca, la número 10. Y ella nos mostró cómo estaba en el sur del país moviéndose el cóndor andino. En este sentido, lo que hicimos fue determinar cuáles son las áreas de mayor importancia. El círculo en rojo es una de las zonas de mayor actividad y más importante para la conservación de la especie en el sur del país. Los puntos en blanco son precisamente el proyecto eólico Huascachaca, su ubicación y cada uno de sus aerogeneradores. Y como pueden ver, está dentro del área núcleo de importancia para el cóndor andino. ¿Cuál es el tema aquí? Y una de las cosas que más preocupa es que precisamente en el sur del país la población se reduce a 28 individuos. Entonces la muerte de cada individuo es todavía mucho más preocupante porque es el único flujo genético que tenemos en el sur, porque todavía esta subpoblación es mucho más restringida de movimiento. Y sin embargo, lo que estamos haciendo es despreocuparnos por completo del tema. Lo que ven ahí es básicamente el círculo rojo corresponde a lo que es un territorio de anidación. Oh, sorpresa, el proyecto eólico Huascachaca tiene sus torres o sus aerogeneradores, que son las marcas verdes que tienen estrellas, a 500 metros, a 2 kilómetros de lo que es un área, un territorio de anidación de una pareja reproductiva. Lo que ven en rojo, lo que ven en puntos verdes redondos corresponden a los dormideros y al nido de la especie. Y me dicen, no, es que Huascachaca no hace nada, pero por Dios, ahí están las evidencias de las conglomeraciones y los movimientos de cóndor andino. Se les ha presentado, se les ha puesto en conocimiento y sigue habiendo un total desinterés por parte de las autoridades y de la empresa para generar eso. Y lo que ven ahí es una fotito de más o menos cómo está el tema, ¿no? Las torres eólicas y atrás, justo atrásito, en línea de vista, línea directa de vuelo del cóndor andino, sus dormideros y nidos y las torres. Y existen más alrededor. Y hay un movimiento de estos 28 cóndores que hemos contabilizado en el sur del país continuamente por estas zonas, buscando recursos, buscando parejas, movilizándose, criando a sus animales y generando. Y viene el tema de, nuevamente, la negación por completa. Y es que cuando vamos, yo no fui, es que no, yo puse a monitorear durante 15 días a un consultor sin experiencia, sin conocimiento de cómo es el cóndor andino. Nosotros vamos al siguiente día, ¿pueden ver a los dos cóndores que están ahí? ¿Sí? Al siguiente día de lo que cerraron el tema del monitoreo, los 15 días de monitoreo, teníamos a la pareja en defensa de su territorio. Ubicados, son todas las pruebas, atrás de los peñones de lo que es Huascachaca. ¿Quieren más pruebas? En el círculo están los aerogeneradores y justo en esta partecita del lado derecho de la pantalla está el cóndor andino, un juvenil
temprano, salido del territorio de anidación, posado como para diciendo, oigan, tómenme una foto, por Dios, ahí están los aerogeneradores, yo estoy acá. No me nieguen. ¿Qué pasó? Es un proyecto que empezó con su proceso de permiso en el 2012, se hizo un estudio, no vieron cóndor, negaron hasta la fecha, niegan que existe cóndor, a pesar que existe evidencias. Y lo que tenemos es una amenaza contundente a un territorio de anidación, a un proceso reproductivo y a una población que está sumamente afectada. ¿Cuándo vemos el interés? Fue el ministerio, nos acompañó, hicimos una verificación y dijeron, bueno, perfecto, sí, es evidente que hay señales de presencia de cóndor andino, pero ya depende de la buena voluntad de la empresa. Nos olvidamos de toda la parte legal. El Ministerio del Ambiente se olvida de todo lo que dice la Constitución, todo el marco ambiental, y estamos esperando que la buena voluntad de la empresa Elegaustro nos permita generar algún tipo de enmienda al plan de manejo. Y no se hace, y no se cumple. Y estas son una de las afectaciones, amenazas, con una especie que es el símbolo nacional del Ecuador, una especie que está en peligro crítico de extinción. Entonces, lo que vemos aquí es la triste realidad de lo que está pasando. Entonces, hace rato Verónica nos decía, o la doctora nos decía, no es que sean vagos los funcionarios. Hay funcionarios buenos, hay funcionarios malos, están atados por la presión económica. Pero hacerse el ciego, eso ya tiene mucho más que ver. Negar la realidad a simple vista, eso es mucho más de lo que simplemente que estén atados. Yo trabajé en el Estado. Cuando me propusieron hacer estupideces, puse la renuncia, porque yo no vendo mi integridad. Y eso es lo que sucede. Hay un montón de gente que sí lo hace y está dispuesta a cualquier cosa, a negar la presencia de la especie emblemática del país y fomentar la extinción por un tema económico, por una presión política. Y el problema es que cuando acabemos con el cóndor andino, no vamos a solamente enfocarnos en la especie. La especie está conectada con los páramos y todos los animales que están dentro de ella. Gracias al cóndor andino mantenemos procesos de equilibrio en todos estos ecosistemas y todas las especies que están viendo ahí son las que comparten el ecosistema con el cóndor andino y las que se ven de una u otra manera beneficiadas de la presencia del cóndor, así como el cóndor se ve beneficiado de la presencia de estas especies. Entonces tenemos un trabajo durísimo, larguísimo. Este esfuerzo que están haciendo los chicos por manejar el tema de la LOA, por justamente recién conversé con un abogado que él planteó dentro de la asamblea la modificación del COIB en los procesos que juzgan los delitos ambientales y puso como ejemplo al cóndor. Son esfuerzos válidos y que tenemos que apoyar, que va de nuestra parte todo el apoyo que podamos dar, porque estamos viviendo la realidad, porque tenemos evidencia a la que el gobierno ha cerrado los ojos por presiones económicas. Y con eso, yo dejo abierto para que hagan cualquier pregunta, podamos compartir algo, o para que pensemos a futuro lo que estamos viendo y tengan en mente, hay que reflexionar. Estoy tristemente comunicándoles algo que vamos a ver en el futuro y es que en sus vidas el cóndor va a desaparecer. ¿Gracias a quién? A la ineficiencia e inactividad del Estado ecuatoriano. Gracias. Fabricio, muchas gracias. Gracias por esta ilustrativa presentación y además ser tan claro. Tengo que decir y confesar que he sido una de las personas que he dicho que una de las alternativas a toda esta situación crítica que estamos viviendo en el Ecuador, porque nos han cortado la luz, porque no tenemos energía, todos nos hemos quejado de esto. Y la alternativa ambiental alrededor de esto para mí fue conectar con todo el tema eólico. Y ahora escucharte me rompe el corazón porque realmente para mí he dicho que esta puede ser una gran alternativa para el Ecuador y por todo el impacto que generan las hidroeléctricas. O sea, eso también, pues, todo esto que estamos hablando, que está conectado con el ambiente, cómo tocamos algo y afecta totalmente un ecosistema completo que son las hidroeléctricas.
Ahora, sin lugar a dudas, con esta presentación, para mí, pues se desconfiguran un montón de otras cuestiones y otras discusiones y que evidentemente, sin temor a decirles que todo lo que hemos visto el día de hoy, los derechos que tienen los animales, el cóndor andino en el Ecuador, está en un pero crítico peligro de extinción. Estamos escuchando esto. Entonces, por tanto, es fácil conectar de que en el Ecuador no pueden existir. No puede. Simplemente tenemos cóndor y el cóndor está en peligro de extinción. El cóndor tiene derechos en este país, la naturaleza tiene derechos en este país y por tanto, básicamente quiero concluir que en mí, escucharte, Fabricio, he llegado a esta conclusión. Y te agradezco por todo esto, qué importante tener estos espacios de discusión. Ahora quisiera ver si tenemos preguntas para ti. Sí, porque veo que no hay escritas. Vamos a pasar al público. Hola, hola. Bueno, nuevamente yo, soy Verónica. A ver, mi pregunta, a ver, según entendí, y con tus palabras finales, la extinción del cóndor es un hecho, ¿verdad? Basado en lo que estamos haciendo, Ajá. que es nada. 16 instituciones que forman parte del Grupo Cóndor y que son privadas y de este porte, luchando contra la extinción sin un Estado, es bien Ok. complicado. Ahora, entonces, teniendo eso en cuenta, y teniendo en cuenta también que aquí hay una contradicción, porque uno, si se va a los derechos también de la naturaleza y todo lo que hemos hablado en este momento, un sector diría, hay que cambiar hacia otro tipo de energía más sostenible, ¿verdad? Y también aquí entra el tema de la interdisciplina y el hecho de que tengamos en cuenta la opinión de otros sectores como el tuyo, por ejemplo, que quizás unas personas dicen, apostemos por la energía eólica, una energía mucho más sostenible y todas esas cosas, pero también está el otro punto de esto hace daño a esta población de cóndores que están a punto de extinguirse. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Se apuesta por lo uno o lo otro? O, por ejemplo, en su caso, ¿han pensado en alguna propuesta o solución para este tema? Ya, no hay una contradicción realmente con el tema. Lo que yo te dije, a lo que hablaba desde un inicio fue, nosotros no estamos en contra del desarrollo ni con las energías limpias. De hecho, creemos que es muy necesario ir cambiando los procesos. ¿A qué nos referimos? Al tema de ser responsables, éticos y técnicos dentro de los procesos. ¿Qué pasa si yo digo, aquí no hay cóndor y niego sobre la Biblia que no hay cuando tengo un dormidero y un nido ahí? Cuando genero el plan de manejo de ese proceso, de esa eólica, lo que simplemente hago es omitir las medidas que podrían salvar a la especie. Lo que nosotros buscamos es que seamos responsables y si tenemos que invertir en generar acciones para mitigar las amenazas que pueden llegar a la extinción al cóndor, las hagamos. ¿Cuál es el tema aquí y cuál es el meollo de esto? Puede desarrollarse cualquier tipo de actividad puede desarrollarse generando un impacto mínimo en diferentes especies. ¿Qué es lo que hacemos? Que en el Ecuador no existe la voluntad de generarlas, de invertir un poco más en esto. Estamos hablando de que existe un grupo nacional de trabajo, de que existe una fundación Cóndor Andino, especialistas en tema cóndor, y jamás nos han tocado la puerta para preguntarnos, oigan, ¿será que se puede hacer aquí algo? Cuando pasaron las líneas de la Coca-Cola Sinclair, atravesaron 4 nidos de cóndor andino con las líneas. ¿Qué pasó? Y nos dijeron, nosotros no sabíamos. 2 años atrás les habíamos pasado y les estuvimos insistiendo durante todo el proceso, diciéndoles, ustedes tienen los puntos, les entregamos los puntos de dónde están los dormideros y nidos a nivel nacional. ¿Por qué se hacen los ciegos? Es eso lo que estamos haciendo y es a lo que tenemos que llegar. No hay una contradicción. No vamos a detener los procesos. De hecho, creemos que muchos son necesarios, porque no solamente podemos defender la vida silvestre, tenemos que entender
que la sociedad y los humanos, y como humanos también, tener en cuenta las necesidades que tenemos. Y sabemos que todo esto tiene un nivel de responsabilidad, y es a lo que vamos. Entonces, aquí el problema con Huascachaca es que, como les digo, Estudio de Impacto Ambiental dijo no, el ministerio dijo, bueno, y ahora sí lo mantenemos, y para no quedar en vergüenza lo vamos a decir que no, hasta que jodimos demasiado que tuvieron que abrirnos las puertas y decir, vean, sí ha habido, parece que sí hay, porque hasta ahora no es la afirmación, parece que sí hay, entonces habrá que tomar. Y nuevamente, la última reunión con el ministerio fue así, pero esto viene de la buena voluntad de la empresa. La buena voluntad de la empresa se mide por cuánto tiene que gastar o deja de ganar. Y ante eso, no vale el cóndor. Ese es el problema, que no se están ejerciendo adecuadamente los derechos de la naturaleza. Y que uno de los principales infractores de esto es el Ministerio del Ambiente, quien debería defenderlos. Entonces, nuevamente, estamos a un punto en el que tenemos que manejar y podemos hacer cosas maravillosas. Lo que pasa es que no nos da la gana. Eso es lo que sucede aquí. Aquí tenemos otra pregunta. Súper interesante, Fabricio. Yo te quiero preguntar si hay la posibilidad de que estas torres se coloquen en otro lado. ¿Es posible bregar por esto? Ya. ¿Cuál es el tema con esto? Y esa es una de las cosas. Nosotros advertimos de este proceso precisamente antes de que empezaran el tema de la implantación de las torres, con el objetivo de mover las torres a sitios un poco más alejados, pero es que no te dan la apertura y es que no se hace absolutamente nada por el tema. Entonces sí, tú tienes que hacer un estudio. ¿Qué pasa con esto? Y es el hecho de que tú tienes que generar un estudio para determinar cuál es el movimiento del cóndor dentro de la zona, y incluso moviendo la direccionalidad de las eólicas puedes hacerlo. Tienes que poner sistemas para reducir la velocidad, para que no se apague y no les genere grandes pérdidas porque se tardan muchísimo en reactivarlas. Entonces las alternativas se han planteado y eso es una cosa importante tanto para Verónica como para ti. Les cuento, nosotros hemos visto, aquí es el listado de las acciones que se deben hacer. Deberíamos invertir en esto porque tenemos esta evidencia, porque es que es innegable, tenemos puntos con rastreo satelital que no podemos negar y que se han entregado y que se han pasado y que lo manejamos, y ahí hay cóndor, por ahí vuela cóndor. Ese es el asunto es que lo están negando. Y nuevamente, sí, hay un montón de alternativas que podemos plantear, el problema es que están cerrados y llegan al punto de ser tan infantiles que empiezan a bloquearnos proyectos de monitoreo de la biodiversidad en los cantones aledaños, diciendo es que nosotros les pagamos, mintiendo brutalmente, nosotros les pagamos a ellos para que demuestren y no lo hicieron. Nunca hemos recibido un centavo, ni siquiera nos han abierto las puertas para poder conversar sobre el tema. La única vez que nos abrieron las puertas, salieron asustados cuando les dijimos, nosotros no tenemos la intención, necesitamos que esto incluya al cóndor dentro del estudio para que se tome en cuenta qué es lo que estamos haciendo, qué se tiene que hacer para mejorar. Y se pusieron en una actitud difamatoria por completa. Entonces tú ves el nivel de la gente que está manejando estas empresas, cuando en vez de escuchar una solución, empiezan a difamarte. A mí me parece una actitud totalmente ridícula e infantil ponerse en esas Una posiciones. preguntita, los estudios que hicieron con los drones y con todos estos que podemos mirar en este momento, ¿quién financió? ¿Qué estudios? Esto que nos mostraste de los mapas. Fundación Cóndor Andino. O sea, es inversión privada. Es inversión. Fundación es una organización sin fines de lucro que trabaja en función de sus donantes y gran parte del financiamiento viene del directorio ejecutivo. Esto es un tema en el que no hemos recibido apoyo absoluto del Estado en los 12 años que venimos trabajando como proyecto y como fundación. Entonces sí, esto es una iniciativa de investigadores enfocados en la conservación y de un grupo de gente que ama la naturaleza y con énfasis al cóndor andino. Te invito a que conversemos con Victoria Animal cuando se acabe el evento. Gracias. Encantado. ¿Alguien de pronto alguna otra pregunta? A ver, vamos por acá. Gracias, muchas gracias. Hola con todos. Deseo preguntar, bueno, eso se aleja del tema de la producción de energía, en este caso con fuentes eólicas, pero hay amenazas similares, hay otro tipo de amenazas más bien dicho para los cóndores, y han podido tal vez detectar a un tema que nos interesa a muchas personas, y es el uso, por ejemplo, de pirotecnia, que podría estar afectando también al cóndor. Sabemos que sí hay aves, y aves urbanas, urbanos silvestres, pero no sé si
¿Han sabido de algún tipo de eventualidad o de relación también con el tema de pirotecnia, directa o indirectamente? Ya, a ver, tenemos momentos en los que no nos hemos enfocado precisamente en la pirotecnia, pero resulta que muchas de las áreas, territorios de anidación, nidos, están en zonas rurales donde el uso de la pirotecnia es mucho más común que acá. Y de hecho, estamos hablando de una especie que tiene un nivel de inteligencia y una plasticidad impresionante. Entonces, te cuento una experiencia loca que teníamos nosotros, y es que dentro de hace muchos años, cuando empezaba mis primeras exploraciones por las áreas, los cóndores se acostumbraron a visitar un camal clandestino en la zona de Cayambe para alimentarse las vísceras de lo que desechaban. Entonces, allá, para sacrificar a las vacas, les disparaban. Entonces, esto fue un tema que se hizo medio común, y las personas que de la zona, cuando me decían, ¿quieren ver cóndor?, disparaban al aire. ¡Bum! Empezaban los cóndores a sobrevolar la zona, porque se acostumbraron a esto. Entonces, tienen un nivel de adaptación súper buena. Como todos los animales van a sentir esto, pero es muy bajo el tema de lo que hemos notado. Porque, por ejemplo, nosotros generalmente cuando monitoreamos los territorios de anidación o los dormideros, nos quedamos a dormir ahí. Y de repente escuchas a fin de año el bombardeo que hay acá, y al siguiente día están tranquilos, están relajados. Entonces no tengo una evidencia clara respecto a si está haciendo. Es definitivamente un problema para todos. ¿Y cuál es el tema? Que esa cantidad de sonido lo que se hace es irte dispersando a toda la fauna hacia otras áreas. El cóndor, que es una especie que un cóndor adulto va a llegar 40 años, 50 años, 60 años, escuchando lo mismo, y lo que va a buscar es una solución, y es alejarse. Entonces, hay quebradas dentro de la ciudad de Quito, cerca de Tababela, en Tumbaco, que eran hábitats de cóndor. Y ahora ya no los ves, se remontaron a los lados, pero aún así, a 2 kilómetros de la zona industrial, en el oriente de Quito, tienes nidos de cóndor. Entonces, es una especie que se adapta, y aún así la tenemos al borde de la extinción, ¿no? Porque somos unos salvajes con el pobre bicho. Pero no, ¿cuáles son las amenazas? Y es una cosa dramática lo que les voy a decir ahorita, y una de las principales amenazas para la especie es el envenenamiento. La segunda es la presencia de perros ferales o de perros que deambulan sin supervisión en los ecosistemas. Y de hecho, los envenenamientos se ven exacerbados por la presencia de perros, porque la gente está tratando de defender a su ganado de los perros que los atacan, y lo que hace es matarme al cóndor cuando hace el envenenamiento. A las poblaciones de perros no les hacen ni mesa, pero a los cóndores sí. Entonces, los perros son los principales competidores. De hecho, tenemos varios estudios, y el perro es el principal competidor, y es uno de los exacerbantes para que haya la cantidad de envenenamientos que hay. Entonces, es una problemática súper fuerte. La pérdida de hábitat, evidentemente, los temas de la cacería ilegal es otra, y tenemos estos como los principales identificados. Y obviamente ahora las eólicas. Entonces, la dinámica y el panorama con el cóndor es preocupante, porque cada vez crecen más perros, o sea, es un tema incontrolable en el que todo el mundo hace oídos sordos. Cuando le pides al ministerio o cualquier institución que te ayude con el tema del control de los animales que deambulan sin supervisión, la tenencia responsable, es totalmente nulo. Al punto que Fundación Cóndor, que es una institución dedicada a la investigación y conservación de la vida silvestre, tiene todos los años, y hasta ahora llevamos alrededor de 6,000, 7,000 perros esterilizados, porque tenemos que llegar a las comunidades a dar el servicio de esterilización para que controlemos de alguna forma el problema con los perros. Entonces es una locura lo que está pasando acá en el país. ¿Alguna pregunta más de pronto? ¿Alguien en el auditorio? Bueno, yo para ir cerrando yo te voy a hacer una pregunta, pero esa ya es media como de tu criterio personal. O sea, estamos viendo que todas estas iniciativas, finalmente la energía sea limpia, o sea, no tan limpia, es justamente porque las ciudades están creciendo, la población humana está creciendo, este deseo de crecimiento tal cual, lineal, infinito, que no se detiene, o sea, es una de las causas. O sea, no sé, de pronto, si tú conoces o qué opinas de estas teorías del decrecimiento, justamente. O sea, si es que se podría hablar desde la conservación, por ejemplo, que la teoría del decrecimiento
podría apoyar también a todos estos procesos, tanto de naturaleza como humanos, como de animales, para entender en general la visión de vida de otra manera. Ya, verás, no le he tomado tan fuerte el tema del decrecimiento porque todavía son posiciones que tienen sus sesgos en todo el sentido. Es una idea muy interesante que debe ser probada, debe ser hipotetizada, pero definitivamente hay un problema en el mundo y es el problema de la humanidad. Somos, lastimosamente, a pesar de ser parte de este grupo, realmente nos hemos convertido en un virus para el planeta. Y eso se debe mucho al tema del comportamiento humano. Y hay ciertas cosas cuando uno se pone a analizar desde el punto de vista químico, psicológico, del hombre, es que es súper difícil llegar a controlar estos temas, ¿no? Nuestro ADN está programado para manejar un montón de procesos que nos han permitido abarcar. Y el asunto es que cuando hablamos del decrecimiento y nos referimos a nosotros, yo le veo muy difícil. Yo le veo súper complejo que dejemos esta egolatría, este individualismo que tenemos como raza, como seres humanos o como especie, para realmente y firmemente tener un acuerdo y enfocarnos en lo demás. Porque nos impulsa la lógica, porque nos impulsa la dopamina y porque la dopamina tiene un nivel increíblemente fuerte de control sobre nuestros comportamientos y actitudes. Entonces hay veces en que cogemos y planteamos estas soluciones, por ejemplo, con el uso de las drogas, con el uso de un montón incluso con la fidelidad y todo el asunto, y es que vemos que fallamos casi siempre. Es la humanidad ha estado buscando la solución a todo esto y es la dopamina la que no te deja, y el problema es que como somos en muchos casos ignorantes de todos estos conjuntos, nos volvemos inútiles a combatir estos procesos. No digo que no sean combatibles, lo que me refiero es que hacerlo se hace muy difícil, sobre todo cuando hay intereses económicos y cuando hay nuevamente la individualidad y el egoísmo de la gente, porque a mí no me interesa, como gran capitalista que por cierto domina en el mundo y es lo que está manejándose, no me interesa que ustedes dejen de ser adictivos o no me interesa dejar que ustedes sientan la adrenalina o la novedad en un punto. Necesito que sean consumistas y fomento eso. Y el problema es que cómo llegamos a ese control. Entonces, una cosa que cuando hablo yo es plantear soluciones. Nosotros trabajamos con un tema que se llama coexistencia humano-fauna. Y ahora las soluciones para la coexistencia no están en decir hay que mejorar las prácticas agroproductivas. Yo tengo que llegar, aparte de mejorar las prácticas agroproductivas, meterme en la cabeza de la gente y utilizar el sistema dopaminérgico para que la gente cambie de actitud. Y eso quiere decir que tengo que meterme con un psicólogo, con un antropólogo, con un sociólogo, diseñar una estrategia educativa súper clara con un lavado de cerebro a la gente. Y son los temas. Entonces, el tema del decrecimiento yo le veo difícil. Me parece una cosa súper chévere y hay este tema y todo el asunto conspirativo de que la Agenda 2030 lo que quiere es separar a las familias. De pronto sí, de pronto sí. Hay mucho de eso. O sea, no está de más pensar en eso, pero lograrlo es un lavado de cerebro masivo. Y para eso necesitamos demasiados recursos en todos los sentidos. Muchas gracias, Fabri. Les pido un aplauso, por favor, para la exposición. Que simplemente agradecer a todos y todas que se han permitido tener esta mañana y esta larga jornada en sensibilizarnos con los animales, con los demás animales, que evidentemente nos hacen más humanos el hecho de que tengamos una mejor conciencia animal. Así que muchísimas gracias a todos y todas, a los organizadores y a los auspiciantes, a quienes pues han hecho posible este evento. Gracias.